Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy voy a tratar un tema que es bien importante que lo tengamos claro. El purgatorio. El purgatorio existe y es un dogma de fe. Existen dos caminos, es verdad, que es el cielo y el infierno, pero el purgatorio es, según la Santa Iglesia Católica del Catecismo, nos dice que es un lugar donde van las almas que mueren en gracia, en amistad con Dios, pero que no mueren completamente purificadas, o sea, que falta santidad, falta purificación para poder disfrutar de esas alegrías plenas de estar con el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que nada manchado podrá entrar al cielo. Y si nada manchado podrá entrar al cielo, pues nosotros tenemos que analizarnos cómo estamos. Dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces. O sea que realmente el purgatorio es un sitio que nos purifica, que nos reviste de esa luz, de esa santidad para poder estar en la presencia de Dios. O sea, si yo me muero en gracia de Dios, soy amigo de Dios, pero no he empezado a dejar muchas cosas que tengo que dejar acá. Allá voy a tener que dejar todo lo que no he dejado acá, los apegos, eh, digamos cosas como si yo tengo 4 camisas y solo me pongo una y no reparto esas 3 camisas que ya no me pertenecen, le pertenecen a 3 personas que no tienen, allá en el purgatorio, eso me va a doler. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Voy a querer que mis familiares regalen esas camisas, que hagan obras de caridad, porque allá en el purgatorio voy a empezar a reparar todo lo que no le ponía cuidado acá, cosas tan mínimas como desperdiciar la comida, como eh, malas palabras, tantas cosas. Allá voy a empezar a reparar todo eso, porque nada manchado entrará al cielo. A veces personas de otras denominaciones dicen que el purgatorio no existe porque uno se muere y ya Dios pagó todo por mí, entonces ya, yo ya me voy para el cielo. Pero sí, Dios pagó y Dios me salvó, pero nada manchado entrará al cielo. Y si el justo peca 7 veces, también nos decía la palabra de Dios, hoy hablaba en el Evangelio, que había un rey que había invitado un rey había invitado a muchos a la boda de su hijo y muchos no quisieron ir, pero bueno, la parte que quiero resaltar acá es que cuando ya se llenó ese banquete de comensales había uno que estaba mal vestido. Este estaba mal vestido y fue arrojado a las tinieblas, al fuego. ¿Sí? Nosotros, si no estamos bien vestidos, si no estamos en gracia de Dios, para el infierno. Pero si estamos en gracia de Dios, pero no estamos bien vestidos, no estamos bien purificados, tenemos que revestirnos de luz, de esa santidad en el purgatorio. Y eso no es que sea fácil. Primero hay un dolor inmenso por no estar en esa plenitud con Dios. Sentir que está ahí, pero que no puedo disfrutar de Él. Porque todos los que están en el purgatorio saben que algún día estarán con el Señor. Pero es doloroso sentir y ese anhelo y no poder estar con el amado, ¿sí? Con esa persona que tú amas, que ya es el Señor, porque ahí ya tienes la plenitud, ya sabes que tu alma está hecha para estar con Él. Y es importante que no aspiremos a esa mediocridad de sí, yo voy al purgatorio y ya no importa. No. El purgatorio es bien doloroso, es muy doloroso. Una historia de una muchacha de los años 1600, una santa, no recuerdo el nombre de ella, una muchacha joven que a sus 15 años esquiando se tropezó con un compañero, se partió la columna vertebral y quedó postrada en una cama. En esa época pues no se podía hacer mucho y cada vez se fue empeorando, ya no podía mover casi sus manos, o sea, ya los pies no los podía mover, se empezó a llenar de llagas su cuerpo, era completamente, o sea, dependía completamente de otros, no podía hacer nada por sí misma y cada vez los dolores eran insoportables, las infecciones y demás que empezó a vivir. Se le apareció el Señor, porque ella clamaba, ya se quería morir, quería que algo pasara, le reclamaba al Señor que por qué le pasaba esto. El Señor se le apareció y según lo que me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero el Señor le dijo que si prefería estar un día en el purgatorio o 30 y tantos años
postrada en esa cama, sufriendo ahí por amor al Señor y para reparar. Y ella le dijo que prefería estar un día en el purgatorio que 30 años ahí en esa situación. Entonces el Señor le dijo que ok. Entonces esta mujer se fue al purgatorio y empezó a sufrir los dolores más insoportables. O sea, lo que sentía de sus dolores en su carne no era nada. O sea, era el 0.0000%. O sea, no era nada comparado con lo que empezó a sentir de dolor en el purgatorio. Era un dolor muy intenso. Es un fuego que no se extingue es mucho dolor. Y pasó 1 año, 2 años. O sea, ya no pasó solo un día, pasó un día, pero pasaron los días, semanas, meses, años. 30 años, 100 años, no recuerdo cuánto, como que llegó a 1000 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue una fecha, o sea, fueron muchísimos años. El caso es que esta mujer grita desesperada a su ángel y le dice que piedad, que el Señor le había dicho que un día ella llevaba tantísimos años en ese sufrimiento. Entonces Jesús le muestra que han pasado hasta ahora 5 minutos, que su alma todavía no se ha desprendido completamente, que ella hasta ahora, mejor dicho, no la han ni siquiera recogido, no se han dado cuenta ni siquiera que ella se ha muerto, que no se ha puesto todavía muy fría. Y ella le clamó al Señor, le dijo no, que ella prefería estar 40 o los años que fueran postrada en esa cama, que ella no quería estar ahí. Y pues es una gran santa, aprendió a sufrir, ella entregaba sus dolores y bueno, no me acuerdo el nombre de ella, pero la historia es bien interesante. Y a veces nosotros no empezamos a reparar desde acá y pensamos que allá va a ser muy fácil, muy sencillo. Y esto no es así. Entonces hay gente que deja todo para el último. Hay gente que deja todo, entonces me muero. O sea, vivo mi vida como quiero, me muero en el último momento, me confieso y ya y para el cielo. Y eso no es así. Hay gente que cree que por creer en el Señor Jesús ya listo para el cielo. Y así no son las cosas. Nada manchado entrará al cielo. Y nos falta mucho perdón, nos falta muchas obras de misericordia, la limosna. Sí, o sea, ahora en el libro de Tobit, la limosna, o sea, borra pecados, las indulgencias que podamos ganar por rosarios en comunidad, estar frente al Santísimo también orando, cuando vamos a iglesias nuevas, bueno, tantas maneras que tiene la iglesia para ganar indulgencias por nosotros y por almas que necesitan realmente de nuestra oración. Es importante que oremos por las almas del purgatorio, porque hay almas que pueden estar muchos años ahí, o sea, y nosotros no nos imaginamos cuánto tiempo están allá. Y nosotros a veces ya se nos olvida orar por ellas. Un Padre Nuestro, una Ave María, una obra de caridad, una alabanza, todo les puede servir a ellas, porque ellas ya no pueden hacer nada por ellas mismas. Por eso lo que tengamos que hacer acá, nosotros, reparar y hacer las cosas acá, pedirlo de una vez, ganar indulgencias, clamarle al Señor la misericordia, porque es de verdad necesario que tengamos conciencia de que existe el purgatorio, que no nos vamos a morir y directamente estar en la presencia del Señor, a menos que ya hayamos tenido una vida como la de muchos santos, completamente llena de virtud, y eso que la palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces, o sea, de una santidad de verdad muy alta, o el martirio que nos lleva directamente a la gloria de Dios. Entonces, no tengamos ese pensamiento mediocre de sí, yo pues soy medio bueno. No, esa mediocridad, primero, si tú aspiras a llegar al purgatorio, quizás te puedas condenar porque empiezas a vivir una mediocridad espiritual. Hay que vivir en gracia de Dios y ser radical. Hay que ser de sacramentos, de Eucaristía, de rosario, de oración, de obras de misericordia y de ese examen que es importante que hagamos de todas esas cosas que yo tengo que dejar apegos, todos esos apegos que yo tengo, todas esas cosas que no solucionaba acá, todas esas deudas. A veces hay gente que no paga las deudas porque dicen, no, ya me voy a morir, o no sé, o se hacen los locos, pero allá vas a tener que pagarlo. ¿Y cómo lo vas a pagar si ya no estás acá? Entonces hay gente que a veces siente que se la abuelo se le apareció en el closet, porque claro, él le está diciendo entregue, regale todo eso que yo nunca di, que en mi envidia nunca entregué a esas personas que necesitaron. En serio, cosas sobrenaturales
Hay personas que han tenido de esos encuentros con las almas del purgatorio, donde les cuentan, oye, necesito que se pague esta deuda que hace tantos años a esta familia. Pequeñas cosas que tenemos que empezar a dejar desde ya. Todos los apegos que yo no dejé allá, todo ese equipaje que yo me lleve, allá voy a tener que desprenderme de todo eso, de todas las cosas que no hice, y pedirle al Señor desde ya, muéstrame, Señor, en qué tengo que trabajar, en el perdón, en perdonar, o sea, no solo pedir perdón, en perdonar también, pedir perdón, las dos. Pedir perdón, porque a veces yo, pues sí, se me facilita dar el perdón, pero cuando yo soy el que he ofendido tengo que pedir perdón. En ayudar, no ser tan apegado a las cosas materiales. Tengo que ser desprendido, vivir, que Dios sea todo, que sea desprendido. El purgatorio es bien complicado, y si no tenemos claro eso, nos vamos a estrellar allá. Nos vamos a estrellar porque el purgatorio viene por niveles. Hay unos niveles bajos donde los demonios te atormentan. Hay algunos místicos que han hablado sobre el purgatorio y cuentan estas historias, y es terrorífico. No es para nada bonito, es desagradable en todos los sentidos, en oscuridad, en olores, en todo sentido es bien desagradable si no empezamos ya a aspirar a cada vez, desde acá, desde la tierra, empezar a aspirar para subir. Si no alcanzamos esa santidad, aunque sea estar en lo más alto de un purgatorio con mucha luz, ya a un pelo de estar en la gloria de Dios, porque de verdad tenemos que hacerlo, tenemos que vivir todo el tiempo buscando esa perfección. Dice Jesús que sean santos como mi Padre es santo. Él no nos va a pedir algo que sea imposible. Para nosotros es imposible si no es con la gracia de Dios. Tiene que ser el Señor en nosotros, con nosotros y con Mamita María. María es un ejemplo de virtud, de santidad. Pedirle a Mamita María que nos regale sus virtudes y empezar a vivir una vida cristiana de coherencia. Hay mucha gente, por ejemplo, los papás, nosotros de padres, a veces que dejamos una familia y nos creemos buenos, dejamos nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, y pensamos que porque les pasamos dinero ya estamos cumpliendo. Un purgatorio bien difícil, si no es que realmente tengo problemas de verdad complicados, porque el Señor me va a pedir cuenta de esos hijos que yo no les hablé de Dios, que no estuve con ellos, que me puse por encima de mi familia, por mi placer, por mis cosas, y que después quizás me convertí, pero no reparé, no empecé a buscar, porque si yo me doy cuenta tengo que reparar en mi hogar, mis hijos, todo lo que, si el Señor me toma, tengo que empezar a repararlo. Y si no está fácil orar y empezar a entregarle todo al Señor y empezar a reparar mi vida. O sea, si yo me convierto, si el Señor está haciendo una obra en mí, yo no me puedo quedar quieto y decir, bueno, sí, ya estoy aquí y no hago nada. No, tengo que empezar a reparar todos los días de mi vida. Si yo he sido impuro, tengo que ser lo más puro posible. Si yo era grosero, tengo que hablar lo más casto posible. Si yo era rencoroso, ahora tengo que ser el más bondadoso, misericordioso, perdonar. Si a mí la gente no me importaba, ahora tengo que ayudarle a todo el mundo. Tengo que empezar a reparar. Eso no es que la conversión ya se quede así, no, por eso las obras. Para que cuando lleguemos a la presencia de Dios, estemos lo mejor posible. Con nuestros hijos. De verdad, eso es importante, empezar a inculcarle a nuestros hijos las cosas de Dios desde ya, si no vamos a tener problemas. Tenemos que empezar a analizar qué me falta hacer. El ministerio de mi casa, ¿será que sí lo estoy cuidando? Porque a veces quiero cambiar el mundo, pero en mi casa no, me falta mucho. Y después cuando llega la presencia de Dios, sí, Señor, pues yo te estaba siguiendo, pero no, empezar todo en orden, a organizar toda mi vida para que esté lo mejor, y pedirle a Mamita María, ayúdame, Madrecita, muéstrame, ayúdame, edúcame, así como tú enseñaste a Jesús a orar, enseñaste a Jesús tantas cosas de la fe. Enséñame a mí, enséñame para poder llegar a lo más
alto de santidad que se pueda, porque esto es una lucha de toda la vida y el Señor es el que nos da la gracia. O sea, sin Dios no podemos ser santos, sin la asistencia del Espíritu Santo, porque todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Ánimo, luchan por la santidad. Hoy en día se puede. El mundo nos dice que eso no se puede, que eso es para mediocres, que hoy en día tú debes es triunfar en el mundo, pero no, pon tus proyectos en las manos de Dios y Dios los hará florecer. Pero lo primero que debes rogar, Señor, es que te hagas santo. Lo demás vendrá por añadidura. Dios los bendiga.